Se dice que la vida tiene una manera de atar cabos sueltos cuando menos te lo esperas, pero a veces esos nudos se deshacen con una sola mirada, una que te llega hasta los huesos. No sé desde dónde me escuchas esta noche. Tal vez sostienes una fotografía antigua o recuerdas a alguien que una vez llenó una habitación con risas que ahora solo resuenan en tu memoria. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy llegará hasta los rincones más profundos de tu corazón y te recordará que los milagros siguen caminando entre nosotros, muchas veces calzando los zapatos más pequeños. Nuestra historia comienza en el corazón de la Ciudad de México, bajo el cielo gris y cansado de una tarde de otoño tardío. El viento lleva el aroma de hojas quemadas y café lejano de las cafeterías de abajo, pero 30 pisos arriba, en un penthouse que toca las nubes, ninguna de esas fragancias terrenales puede penetrar la perfección estéril de cristal y acero. Aquí, rodeado por el brillo frío de su imperio, se sentaba un hombre cuya riqueza no se medía en millones, sino en miles de millones, cuyo portafolio se extendía por continentes, cuyas inversiones en acciones tecnológicas y criptomonedas lo habían convertido en una de las figuras más poderosas del panorama financiero de México. Su nombre era Roberto Albright, y su soledad era más profunda que el lago de Xochimilco. El tic-tac de los relojes suizos importados en su suite de gran altura parecía amortiguado, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa, esperando algo, cualquier cosa que removiera la quietud sofocante, pero nada lo hacía. Solo un sillón de cuero vacío permanecía en el rincón, cuero italiano, que valía más que el salario anual de la mayoría de las personas, pero no sostenía nada más que sombras y el fantasma de su pasado, testigo silencioso de un dolor que ninguna cantidad de dinero podía sanar. El mundo de Roberto era arquitectónicamente perfecto, diseñado por las mejores mentes, amueblado con piezas que adornaban las paredes de museos. Sus activos estaban diversificados en bienes raíces, reservas de oro y empresas tecnológicas de vanguardia. Poseía propiedades en Polanco, Acapulco y los Alpes suizos. Su patrimonio neto fluctuaba millones diariamente, mientras los mercados abrían y cerraban a través de usos horarios. Sin embargo, debajo de esta base de capital infinito, todo estaba agrietado, roto, sostenido por nada más que la costumbre y la negativa obstinada a sentir. Las ventanas de su penthouse estaban selladas, perfección climatizada que se negaba a dejar entrar el aire impredecible del otoño capitalino, con sus promesas de cambio y renovación. En el mundo cristalino de Roberto, las emociones eran amenazas que debían contenerse, variables que debían controlarse, riesgos que debían minimizarse. Así vivía entre sombras, rodeado por la maquinaria de generación de riqueza. Múltiples monitores mostrando precios de acciones, fluctuaciones de criptomonedas, reportes en tiempo real de sus diversos emprendimientos, sin sentir nada de la satisfacción que sus asesores financieros asumían que tal éxito debería traer. Cada mañana, Roberto Albright despertaba con reportes de su creciente fortuna. Sus inversiones en tecnologías emergentes habían generado rendimientos que llegaban a los titulares del financiero. Solo sus tenencias de Bitcoin valían más que el PIB de algunos países pequeños. Sus ingresos por dividendos de acciones de primera línea proporcionaban suficientes ingresos pasivos para financiar ciudades pequeñas. Sin embargo, mientras se paraba ante las ventanas del piso al techo de su penthouse, viendo el amanecer pintar el skyline de la Ciudad de México en oro, no sentía nada más que el peso familiar del vacío presionando contra su pecho como una piedra fría. El mundo financiero conocía a Roberto como un genio, el hombre que podía predecir tendencias del mercado con precisión sobrenatural, quien había convertido una herencia modesta en un imperio multimillonario antes de cumplir 40 años. Forbes lo había destacado en su portada 3 veces. Bloomberg lo entrevistaba trimestralmente. Jóvenes empresarios estudiaban sus estrategias de inversión en escuelas de negocios de todo el país, pero no sabían sobre los retratos familiares cubiertos de polvo escondidos en el cuarto cerrado al final del pasillo, o la manera en que le temblaban las manos cada mañana mientras tomaba su café solo en una mesa para 12 personas. Hace más de una década,
El tesoro más grande de Roberto había desaparecido de su vida como humo en el viento. Sara, la bebé que había acunado en sus brazos, cuyos deditos se habían envuelto alrededor de su pulgar con la fuerza de la confianza absoluta, había sido arrancada por circunstancias que ninguna cantidad de riqueza podía superar, batallas de custodia peleadas con los abogados más caros que el dinero podía contratar, decisiones judiciales amargas que reducían el amor de un padre a horarios de visita y obligaciones financieras. Parientes distantes que aparecían de la nada, reclamando derechos de sangre más fuertes que los lazos del cuidado diario. Su hija se había ido, y con ella, su capacidad para la alegría había muerto. Había guardado bajo llave su memoria, tanto como esos retratos acumulando polvo, sellados detrás de puertas que nunca se abrirían, preservados pero inalcanzables. Los abogados habían cobrado sus honorarios, los jueces habían emitido sus veredictos, y Roberto había aprendido la lección más cruel de todas, que hay algunas cosas que el dinero no puede comprar, algunas pérdidas que la riqueza no puede revertir, algunas heridas que el interés compuesto no puede sanar. En los años que siguieron, Roberto se sumergió en la maquinaria de acumulación con la desesperación de un hombre que se ahoga. Cada negocio exitoso, cada inversión rentable, cada expansión de su imperio financiero era un intento de llenar el vacío donde una vez vivió su corazón. Adquiría empresas como otros hombres, coleccionan recuerdos. Su fondo de inversión consistentemente superaba al mercado. Sus inversiones inmobiliarias se apreciaban más rápido que la inflación. Su portafolio diversificado resistía cada tormenta económica con notable resistencia. Sin embargo, la prosperidad se sentía como castigo, el éxito como una sentencia que nunca podía completar. Las personas en la vida de Roberto existían a la distancia de un brazo, empleados, asesores, asociados comerciales que le hablaban en el idioma de márgenes de ganancia y potencial de crecimiento. Su asistente programaba sus días al minuto, su equipo financiero manejaba sus activos con precisión algorítmica, su detalle de seguridad monitoreaba su seguridad con eficiencia militar. Pero calidez humana, el simple placer de una conversación sin defensas, el toque sanador de alguien que se preocupara por él en lugar de su saldo bancario, estos lujos permanecían fuera de su alcance, más preciosos y esquivos que cualquier tesoro que su dinero pudiera adquirir. Odiaba la debilidad en sí mismo y en otros. Despreciaba que le recordaran la fragilidad que una vez había abrazado, la vulnerabilidad que una vez había celebrado. La risa de los niños lo hacía voltear hacia otro lado. Las fotografías familiares en los escritorios de sus empleados lo irritaban más allá de toda razón. Decoraciones navideñas, fiestas de cumpleaños, celebraciones de aniversario, todos los pequeños rituales que marcaban el paso del amor a través del tiempo, le parecían fraudes elaborados, mentiras bonitas que la gente se decía para evitar confrontar la verdad cruda de que la pérdida era inevitable y la felicidad era temporal. Así Roberto Albright vivía su existencia cuidadosamente controlada, midiendo el tiempo no en momentos de conexión, sino en el rendimiento del portafolio. No en la calidez de la compañía humana, sino en la satisfacción fría de otra adquisición exitosa. Su corazón se había convertido en una bóveda cerrada, sus emociones en activos congelados que no generaban retorno, su capacidad para la alegría en una mercancía que había vendido hace mucho tiempo sin darse cuenta de su verdadero valor. Una tarde fría de finales de octubre, el tipo de día por el que la Ciudad de México es famosa, cuando el viento desde Xochimilco lleva la primera advertencia del invierno y sacude las ramas desnudas de los ahuehuetes en Chapultepec. Roberto se encontró caminando por las calles del centro en lugar de viajar en su usual sedán con chofer. No era una desviación planeada de la rutina, su coche se había descompuesto, una pequeña falla mecánica que lo había forzado a la experiencia desconocida de navegar su ciudad a pie. Las banquetas pulsaban con la energía de personas que trabajaban por su dinero en lugar de verlo multiplicarse invisiblemente en cuentas offshore. Vendedores ambulantes vendían tacos que llenaban el aire con el aroma de salsa verde y cebolla asada. Empresarios apretaban sus vasos de café como salvavidas, su aliento visible en pequeñas bocanadas de vapor. Estudiantes corrían entre clases,
sus mochilas cargadas con sueños que el dinero no podía comprar. Mientras Roberto se abría camino a través de este paisaje extraño de actividad humana ordinaria, algo captó su atención cerca de la entrada del parque. Una figura pequeña se movía con intensa concentración en la plaza abierta, practicando lo que parecían ser formas de artes marciales. No la demostración pulida de un instructor profesional con equipo caro y ropa atlética de diseñador, sino algo más crudo, más auténtico, el entrenamiento determinado de alguien que había aprendido a pelear porque el mundo no le había dado otra opción. Era una niña de no más de 9 años, sus movimientos precisos pero sin refinar, como un diamante en bruto pero brillante. Los tenis gastados en sus pies habían visto incontables kilómetros de pavimento. La chamarra descolorida colgada sobre una banca cercana hablaba de presupuestos cuidadosos y compras de segunda mano. Su cola de caballo polvorienta atrapaba la luz de la tarde mientras se movía a través de sus formas con una concentración que parecía casi meditativa, completamente absorta en el ritmo de su práctica. Roberto sintió una oleada familiar de irritación, el mismo desprecio que surgía en él cuando encontraba evidencia del desorden casual del mundo. «¿Qué hace una niña así perdiendo el tiempo aquí?», murmuró entre dientes, sus palabras formando pequeñas nubes en el aire frío. «Debería estar en la escuela o en ningún lugar cerca de esta parte de la ciudad». Para su mente ordenada, esta niña representaba todo lo caótico e impredecible sobre la condición humana, descontrolada, no administrada, una perturbación en la geometría cuidadosa de la planificación urbana. Pero entonces, como si hubiera sido convocado por su juicio, el mundo se movió sobre su eje de la manera que el destino a veces arregla cuando se ha cansado de nuestras certezas. 3 figuras emergieron de las sombras entre edificios, hombres jóvenes con la facilidad depredadora de aquellos que habían aprendido a tomar lo que querían, de aquellos que parecían demasiado débiles para resistir. Se movieron hacia Roberto con la confianza casual de lobos, acercándose a una presa aislada, sus intenciones escritas en la soltura agresiva de su postura. El pánico se apoderó del pecho de Roberto como un tornillo hecho de hielo. Por toda su riqueza, por todo su poder en salas de juntas y mercados financieros, era físicamente blando, intelectualmente formidable, pero corporalmente vulnerable. Sus activos no podían protegerlo aquí. Su criptomoneda no podía desviar un puño. Su portafolio diversificado no significaba nada para hombres jóvenes cuya única estrategia de inversión involucraba intimidación y violencia. El primer puño ya se movía hacia su cara cuando algo extraordinario pasó. La niña, la escuincla cuya presencia lo había molestado momentos antes, se lanzó al conflicto con la gracia fluida del agua, convirtiéndose en rayo. Su pequeño cuerpo se movió con eficiencia devastadora, cada golpe calculado no para el daño máximo, sino para la efectividad óptima. Una patada para desestabilizar, un codazo para desorientar, una barrida para desequilibrar. Los 3 atacantes se encontraron enfrentando no a una niña indefensa, sino a una fuerza de la naturaleza comprimida en una forma de 40 kilos que peleaba con la precisión de alguien que había aprendido que la supervivencia a menudo dependía de hacer que oponentes más grandes reconsideraran sus suposiciones. En momentos, los aspirantes a asaltantes se dispersaron como hojas ante el viento, su bravuconería evaporándose ante la resistencia inesperada. Roberto se quedó congelado, su abrigo de lana caro desarreglado, su cabello cuidadosamente peinado-despeinado, mirando a su improbable salvadora con el desconcierto de un hombre cuyo entendimiento del mundo acababa de ser fundamentalmente desafiado. Esta niña, esta escuincla que había descartado como una molestia, cuya presencia había encontrado irritante, acababa de salvarlo de un robo o algo peor. «¿Está bien, señor?», preguntó, su voz llevando la ligera falta de aire del esfuerzo reciente, pero ningún rastro de miedo u orgullo. Habló como si rescatar hombres adultos de criminales callejeros fuera simplemente parte de su rutina típica de la tarde. Mientras Roberto la miraba, realmente la miraba por primera vez, algo en su muñeca estrecha detuvo su corazón. Una pulsera delicada de plata atrapó la luz del sol de la tarde, sus pequeños dijes bailando con cada movimiento de su mano. El trabajo del metal era distintivo,
elegante en su simplicidad, cada dije cuidadosamente elegido y precisamente colocado. Roberto se quedó sin aliento, porque reconocía cada detalle de esa joyería con la claridad perfecta de una memoria que había sido preservada en ámbar por 10 largos años. Era la misma pulsera, exactamente el mismo diseño, los mismos grabados, el mismo patrón de pequeñas figuras que había encargado de un joyero boutique en la zona rosa cuando Sara aún era una bebé. Una pieza personalizada, única en su tipo, creada como regalo de bautismo que crecería con ella, expandiéndose como el amor mismo para acomodar el paso del tiempo. La había puesto en la pequeña muñeca de su hija el día antes de la audiencia de custodia que destrozaría su mundo, esperando que llevara su amor a donde sea que los tribunales la enviaran. La vista de esa pulsera en el brazo de esta niña sabia de la calle hizo que las paredes emocionales, cuidadosamente construidas de Roberto, se desplomaran como edificios en un terremoto. Sus rodillas casi se doblaron mientras las implicaciones lo bañaron en olas de esperanza y terror. ¿Podría ser posible? ¿Podría esta niña feroz que acababa de defenderlo con tal habilidad y compostura ser la bebé a la que había besado en despedida hace una década? ¿Podría el destino haber arreglado esta coincidencia imposible, este encuentro que se sentía simultáneamente aleatorio e inevitable? Al principio, la mente de Roberto rechazó la posibilidad con la lógica despiadada que había construido su imperio financiero. Su mundo demandaba pruebas, documentación, hechos verificables que pudieran ser auditados y confirmados. Los milagros eran para personas que no podían permitirse lidiar con la realidad. Las coincidencias eran aberraciones estadísticas que no significaban nada. La sugerencia de que esta niña endurecida por la calle pudiera estar conectada de alguna manera con su hija perdida era el tipo de pensamiento esperanzado que llevaba a malas decisiones de inversión y bancarrota emocional. ¿Dónde conseguiste esa pulsera?, preguntó Roberto, su voz aguda con desesperación apenas contenida, quebrándose en la sílaba final como hielo bajo presión. Luchó por mantener su compostura, por proyectar la autoridad de un hombre acostumbrado a obtener respuestas a sus preguntas, pero su tono traicionó el temblor de la esperanza de un padre luchando contra el escepticismo de un multimillonario. La niña, que más tarde le diría que se llamaba Liliana, encontró su mirada sin parpadear, sus ojos oscuros sosteniendo una calma que parecía imposiblemente madura para alguien de su edad. No había defensividad en su postura, no había miedo a su intensidad, solo la tranquilidad paciente de alguien que había aprendido temprano que los adultos a menudo hacían preguntas para las que no estaban preparados para escuchar respuestas. «Mi mamá me la dio», respondió suavemente, sus palabras llevando el peso de un secreto que el universo había mantenido escondido demasiado tiempo. Dijo que le pertenecía a mi hermana, la que se fue antes de que yo naciera. La simplicidad de su respuesta golpeó a Roberto como un golpe físico. Su hermana. Las palabras resonaron en su mente con la resonancia de la verdad, reconociéndose a sí misma. Si esta niña estaba diciendo la verdad, si la pulsera había pasado de alguna manera de Sara a otra niña en la misma familia, entonces las implicaciones eran asombrosas. Significaría que su hija había existido en algún lugar del mundo todos estos años, que había llevado su regalo y tal vez había recordado al padre que se lo había dado con tanto amor. Pero la sofisticación emocional de Roberto se había atrofiado durante sus años de aislamiento autoimpuesto. Respondió a la vulnerabilidad de la única manera que sabía cómo, con acusaciones, sospecha y la cruel suposición de que todos querían algo de él. Su riqueza le había enseñado a ver la bondad humana como una transacción, la generosidad como una negociación y el amor como una mercancía con un precio que podía ser calculado y explotado. «Estás mintiendo», dijo duramente, retrocediendo como si la distancia física pudiera protegerlo de la esperanza. «Alguien te dijo que te acercaras a mí. Alguien me vio caminar aquí y te envió con esa pulsera y alguna historia triste diseñada para sacarme dinero». Su voz se volvió más fuerte, más quebradiza, la rabia de un hombre rico alimentada por el terror de ser engañado otra vez. «¿Cuánto quieres? ¿Cuál es el plan? ¿Quién te está pagando para manipularme?». La crueldad de sus palabras colgó en el aire entre ellos como gas venenoso.
Otros peatones miraron hacia ellos, siendo testigos de lo que parecía ser un hombre rico, regañando a una niña que acababa de salvarlo de un asalto. Pero Liliana no retrocedió ante sus acusaciones. No lloró, ni corrió, ni respondió con ira propia. En lugar de eso, lo miró con el tipo de compasión usualmente reservada para animales heridos, su cara joven reflejando no dolor, sino entendimiento. Siento que alguien lo haya lastimado tanto que no pueda distinguir entre tratar de ayudar y tratar de lastimar, dijo quietamente, sus palabras cortando a través de sus defensas con precisión quirúrgica. No quiero su dinero, señor. Solo estaba practicando mis formas cuando aparecieron esos tipos. Mi mamá me enseñó a ayudar a la gente cuando está en problemas, aunque sean groseros conmigo después. Algo en su tono, la ausencia de astucia, la presencia de sabiduría ganada a través de experiencias que ningún niño debería soportar, comenzó a quebrar la cáscara del cinismo de Roberto. Podía ver en sus ojos una profundidad que ninguna cantidad de entrenamiento podía fabricar, un tipo de resistencia espiritual que no podía ser comprada o vendida. Esta no era la actuación calculada de un estafador, sino la respuesta auténtica de alguien que había aprendido a encontrar fuerza en la gentileza, poder en el servicio. Sin embargo, aceptar la posibilidad de que este encuentro fuera genuino, de que esta niña pudiera estar conectada de alguna manera con su hija perdida, requeriría que Roberto arriesgara lo único que su riqueza no podía reemplazar: esperanza. Y la esperanza, había aprendido de la manera más difícil, era la inversión más cara que un hombre podía hacer, con el mayor potencial para pérdida catastrófica. Pasaron los días, y Roberto se encontró atraído de vuelta al parque de Chapultepec con la compulsión de un hombre tratando de resolver una ecuación que desbloquearía el significado de su existencia. Se decía a sí mismo que simplemente estaba asegurando que el área fuera segura para peatones, que tenía un deber cívico de monitorear actividad criminal potencial en el distrito financiero. Pero la verdad era más complicada y más aterradora. Estaba buscando a Liliana con la desesperación de un hombre ahogándose alcanzando un salvavidas. Cuando la encontró, estaba entrenando otra vez, su pequeña forma moviéndose a través de catas de artes marciales con la misma intensidad concentrada que había presenciado antes. Pero ahora Roberto la observaba diferentemente, viendo no caos, sino disciplina, no perturbación, sino dedicación. Su técnica era en gran parte autodidacta, se dio cuenta, desarrollada a través de la necesidad en lugar de instrucción formal. Cada movimiento llevaba el peso de experiencia real, el tipo de conocimiento que venía de enfrentar amenazas genuinas en lugar de practicar en dojos cómodos. Había algo casi místico sobre su presencia en ese espacio urbano. La luz de la tarde parecía reunirse a su alrededor mientras se movía, enmarcando su práctica en una aureola dorada que hacía que el concreto y acero del centro de la Ciudad de México se difuminara en foco suave. Las palomas que normalmente se dispersaban ante la aproximación humana se demoraban cerca de sus pies, como si fueran atraídas por algún magnetismo invisible. Incluso el ruido siempre presente del tráfico parecía amortiguado cuando ella estaba en movimiento, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración para ver este pequeño milagro de gracia y determinación. Roberto comenzó a visitar el parque regularmente, siempre manteniendo lo que se decía a sí mismo era una distancia profesional. Se posicionaba en bancas a 30 metros de distancia, pretendiendo leer reportes financieros en su tablet, mientras realmente observaba la rutina de Liliana. Notó que llegaba cada día a las 3:30 precisas, practicaba por exactamente 1 hora y se iba a las 5 en punto con puntualidad militar. Su dedicación era absoluta, su enfoque inquebrantable, su compromiso con el mejoramiento evidente en los refinamientos sutiles que observaba en su técnica semana tras semana. Pequeños cambios comenzaron a ocurrir en el penthouse estéril de Roberto, alteraciones tan graduales que casi no las notó al principio. Una mañana, se dio cuenta de que las ventanas selladas habían sido abiertas durante la noche, no por su personal de limpieza, quienes tenían instrucciones estrictas sobre mantener el control climático, sino misteriosamente, como si el edificio mismo hubiera decidido respirar. El aire otoñal de la Ciudad de México se arremolinaba por su departamento,
llevando aromas de humo de leña e invierno que se acercaba, recordatorios de estaciones y ciclos que su ambiente controlado había bloqueado por años. Los relojes parados esparcidos por su penthouse, piezas caras que se habían congelado en varios momentos, creando un museo de tiempo suspendido, comenzaron a hacer tic-tac otra vez. Primero uno, luego otro, hasta que todo el departamento resonó con el ritmo gentil de segundos que pasaban. Roberto encontró el sonido perturbador al principio, luego extrañamente consolador, como si su hogar lentamente estuviera volviendo a la vida, después de un largo periodo de hibernación artificial. Sus patrones de sueño también cambiaron. Por años, Roberto había dependido de medicamentos con receta para lograr la inconsciencia, su mente demasiado agitada por preocupaciones financieras y vacío emocional para encontrar descanso natural. Pero ahora se encontró durmiendo más profundamente, soñando en colores vívidos por primera vez en una década. Los sueños eran extraños pero hermosos, imágenes de luz rompiéndose a través de nubes, manos pequeñas alcanzando hacia cielos vastos, voces cantando canciones que casi recordaba de la infancia. Incluso su relación con la comida comenzó a cambiar. Roberto había comido por años con eficiencia mecánica, consumiendo comidas caras preparadas por un chef privado, pero sin saborear nada, nutriendo su cuerpo mientras mataba de hambre a su alma. Ahora se encontró antojándose comidas simples: chocolate caliente en tardes frías, pan fresco con mantequilla real, sopa que humeaba y calentaba desde adentro. Su sistema digestivo, estresado por años de tensión emocional, comenzó a relajarse y sanar. Era como si la presencia de Liliana en su conciencia estuviera gradualmente descongelando partes de Roberto que habían estado bloqueadas en permafrost por una década. La niña ni siquiera sabía que estaba teniendo este efecto en él, pero su misma existencia parecía generar energía sanadora que penetraba sus defensas como luz solar derritiendo hielo invernal. Su inocencia actuaba como catalizador para su capacidad de asombro largamente suprimida. Su coraje inspiraba su capacidad dormida de esperar. Los mercados financieros continuaron su danza eterna de subida y bajada, pero Roberto se encontró menos obsesionado con rastrear cada fluctuación en el valor de su portafolio. Su smartphone, que una vez demandaba atención constante con notificaciones sobre precios de acciones y tendencias de criptomonedas, permanecía silencioso por periodos más largos mientras su enfoque se movía de acumulación a algo que aún no podía nombrar, pero estaba comenzando a reconocer como recuperación. Una tarde de principios de noviembre, mientras la primera nieve comenzaba a espolvorearse sobre las calles de la Ciudad de México, con promesa de la aproximación del invierno, Liliana miró directamente a Roberto a través de la plaza del parque. Sus ojos se encontraron con la certeza inevitable de dos almas reconociendo su conexión a través de la vasta distancia de circunstancia y miedo. Ella sonrió, no la expresión calculada de alguien buscando ventaja, sino la calidez espontánea de una niña reconociendo a un amigo. Para el asombro de Roberto, caminó hacia él, su aproximación sin prisa, pero con propósito. Su primer instinto fue huir, retirarse a la seguridad de su penthouse y pretender que este momento no estaba pasando. Pero algo lo mantuvo arraigado a la banca, alguna sabiduría más profunda que susurraba que este encuentro era tanto inevitable como necesario. «Me observa practicar cada día», dijo Liliana, no como acusación, sino como observación simple. ¿Está interesado en las artes marciales o solo está solo? La franqueza de su pregunta asombró a Roberto hacia un momento de honestidad absoluta. «Creo», dijo lentamente, eligiendo sus palabras como un hombre navegando un campo minado de sus propias emociones, que podría ser ambas cosas. Liliana asintió como si esto tuviera perfecto sentido. «Mi mamá dice que la soledad hace que la gente haga cosas extrañas, pero también dice que a veces las cosas extrañas llevan a amistades maravillosas». Hizo una pausa, estudiando su cara con la mirada penetrante de alguien que había aprendido a leer emociones adultas para propósitos de supervivencia. «¿Le gustaría conocer a mi mamá? Hace chocolate caliente muy bueno y sabe muchas historias sobre de dónde viene la gente». La invitación era simple, inocente y absolutamente aterradora. Roberto se dio cuenta de que aceptar significaría cruzar un umbral que no podía descruzar, entrar a un mundo
donde su riqueza no significaba nada, y su vulnerabilidad lo significaba todo. Le requeriría confiar otra vez, esperar otra vez, arriesgar el tipo de inversión emocional que podría quebrar su espíritu si salía mal. Pero mientras miraba la cara expectante de Liliana, la pulsera de plata atrapando la luz de la tarde en su muñeca, Roberto sintió algo moverse profundo en su pecho. Por primera vez en 10 años, la perspectiva de conexión humana parecía menos aterradora que la garantía de aislamiento continuo. Me gustaría mucho, se escuchó decir, su voz más fuerte de lo que esperaba. Me gustaría mucho, en verdad. Graciela Martínez trabajaba 2 empleos para mantener a flote a su pequeña familia en un mundo que a menudo parecía diseñado para hundir a personas que no podían permitirse salvavidas. De día, limpiaba oficinas en el centro de la Ciudad de México, invisible para los ejecutivos cuyos basureros vaciaba y cuyas ventanas limpiaba. De noche, acomodaba estantes en un supermercado en Doctores, rodeada por los sonidos familiares de conversación en español y los aromas consoladores de comidas que le recordaban el Michoacán que había dejado atrás en busca de mejores oportunidades para sus hijas. Conocer a Roberto Albright en la pequeña cocina de su departamento de 2 recámaras era como ver 2 universos diferentes intentar ocupar el mismo espacio. Su traje caro, incluso cuando trataba de vestirse casualmente, parecía brillar con la pátina inconfundible de riqueza seria. Sus manos, suaves por años de no manejar nada más pesado que documentos financieros, contrastaban marcadamente con sus palmas callosas, marcadas por trabajo honesto y la lucha diaria de crear comodidad de casi nada. Graciela había escuchado el relato de Liliana del encuentro en el parque, había examinado la tarjeta de presentación que Roberto nerviosamente ofreció. Había incluso hecho su propia investigación por Internet sobre este multimillonario misterioso que reclamaba interés en el bienestar de su hija. Lo que encontró tanto la impresionó como la preocupó. Roberto Albright era legítimo, rico más allá de la comprensión, y aparentemente tan emocionalmente dañado como un hombre podía estar mientras aún funcionaba en el mundo. «Señor Albright», dijo Graciela, ofreciéndole café en una taza que había costado 30 pesos en una tienda de descuento. «Necesito entender por qué un hombre con sus recursos está interesado en pasar tiempo con una niña de 9 años de Doctores. He trabajado para gente rica la mayor parte de mi vida adulta, y en mi experiencia, generalmente no buscan amistades con familias como la nuestra, a menos que quieran algo que no podemos permitirnos dar». Su franqueza cortó a través de la pequeña charla que Roberto había estado intentando, forzándolo a confrontar la pregunta que lo había estado atormentando desde ese primer día en el parque. ¿Qué quería de esta familia? ¿Qué esperaba encontrar en su modesto departamento que su penthouse no podía proporcionar? ¿Y cómo podía explicar una atracción que no entendía completamente él mismo? «Perdí una hija hace 10 años», dijo Roberto quietamente, mirando fijamente a su café como si las respuestas pudieran estar flotando entre los remolinos de crema. «No por muerte, por una disputa de custodia que me arrancó el corazón y me dejó preguntándome cada día dónde podría estar, si es feliz, si alguna vez piensa en el padre que la amó, pero no pudo protegerla del sistema legal». La expresión de Graciela se suavizó ligeramente, reconociendo el dolor universal de pérdida parental, incluso cuando sus circunstancias eran extrañas a su propia experiencia. Había trabajado duro para mantener a sus niñas seguras y juntas, pero entendía el terror que vivía en el corazón de cada padre, el miedo de que fuerzas más allá de su control pudieran arrancar a sus hijos para siempre. «Siento su pérdida», dijo, significándolo, «pero todavía no entiendo qué tiene que ver eso con Liliana». Roberto levantó la vista de su café, sus ojos encontrando los de Graciela, con honestidad vulnerable. «Lleva una pulsera que le di a mi hija. El mismo diseño, los mismos grabados, exactamente la misma pieza de joyería. ¿O es la coincidencia más improbable de la historia? ¿O de alguna manera esa pulsera encontró su camino de Sara a Liliana, lo que significaría...?» Hizo una pausa, incapaz de expresar la esperanza que se sentía demasiado grande y frágil para sobrevivir palabras habladas. «Lo que significaría que su hija y mi Liliana están conectadas de alguna manera», terminó Graciela quietamente. «Lo que significaría que Sara podría ser Elena, la hermana que Liliana recuerda en sueños, pero nunca conoció despierta».
La posibilidad colgó entre ellos como un puente que ninguno se atrevía a cruzar completamente, demasiado hermosa para ignorar y demasiado peligrosa para abrazar sin reservas. Se sentaron en silencio por varios minutos, la cautela adulta luchando contra el anhelo parental, la sabiduría práctica batallando contra el deseo desesperado del corazón de creer en milagros. Liliana entró a la cocina entonces, fresca de lavarse las manos, su presencia inmediatamente aliviando la atmósfera emocional. Se movió con gracia inconsciente entre los dos adultos, sintiendo el peso de su conversación, pero no cargada por sus implicaciones. Para ella, Roberto era simplemente el hombre solitario del parque, que necesitaba amistad, y la amistad era algo que siempre había dado libremente, sin importar las circunstancias. ¿Le contaste sobre los sueños?, le preguntó Liliana a su madre, acomodándose en el regazo de Roberto con la intimidad casual de una niña que nunca había sido enseñada a temer las intenciones adultas. ¿Qué sueños?, preguntó Roberto, su voz cuidadosa pero curiosa. Liliana lo miró con esos ojos imposiblemente sabios. Sueño con una hermana a veces, es mayor que yo, y vive en una casa grande con muchas ventanas. En los sueños, siempre está tratando de volver a casa, pero no puede encontrar el camino. Lleva la misma pulsera que yo y llora por un papá que huele a colonia cara y tiene manos gentiles. La descripción golpeó a Roberto como impacto físico, forzándolo a agarrarse de la mesa para apoyo. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado exactos para ser coincidencia. Su colonia era efectivamente cara, mezclada a la medida por un especialista en Nueva York. Sus manos, a pesar de su suavidad por la vida lujosa, efectivamente habían sido gentiles cuando sostenía a su hija bebé. Y Sara, en las últimas semanas antes de que concluyera la batalla de custodia, a menudo había parecido perdida, confundida por los procedimientos legales que la separarían del único padre que había conocido. Liliana a veces habla dormida, añadió Graciela suavemente. Grita por alguien llamado papá. Habla palabras en español, aunque aprendió inglés primero. Dibuja lugares donde nunca ha estado. Edificios altos, coches elegantes, habitaciones con más espacio que todo nuestro departamento. Siempre he asumido que eran solo fantasías de la infancia. Pero ahora piensas que podrían ser recuerdos, terminó Roberto, su mente racional luchando por procesar información que desafiaba la explicación lógica, pero se sentía verdadera en un nivel celular. Los tres pasaron el resto de esa noche compartiendo historias, explorando cuidadosamente la posibilidad de que el destino hubiera arreglado este encuentro a través de años de separación y millas de distancia social. Graciela describió encontrar a Liliana cuando era pequeña, abandonada en un centro de servicios sociales, sin nada más que la pulsera de plata y una nota diciendo que su nombre era Elena Martínez, que necesitaba un hogar amoroso y que era especial de maneras que se harían claras con el tiempo. Roberto compartió memorias de la infancia de Sara, las canciones que solía cantarle para ayudarla a dormir, la manera en que agarraba su dedo mientras tomaba su biberón, el sonido de su risa haciendo eco a través de habitaciones que habían estado silenciosas demasiado tiempo. Mientras hablaba, Liliana asentía ocasionalmente, como si reconociera elementos de una historia que siempre había conocido, pero nunca había sido confirmada. La noche terminó sin respuestas definitivas, pero con la sensación de que algo importante había comenzado, un proceso de sanación que podría tomar años en completarse, pero que ya había comenzado a transformar las tres vidas. Roberto dejó el departamento de Graciela caminando diferentemente, parándose más derecho, respirando más profundamente de lo que había hecho en una década. El aire de noviembre se sentía fresco y vivo contra su piel, lleno de posibilidades que había olvidado que existían. Durante las siguientes semanas, Roberto se convirtió en visitante regular de la casa de los Martínez, siempre trayendo regalos que eran considerados en lugar de extravagantes, materiales de arte para Liliana, flores para Graciela, comestibles para complementar su presupuesto cuidadoso. Comenzó a contribuir con sus pagos de renta, no como caridad, sino como inversión en su propia educación sobre cómo funcionaban las familias, cómo el amor se expresaba a través de pequeñas acciones diarias en lugar de gestos financieros grandiosos. Liliana le enseñó a Roberto cómo hacer aviones de papel,
cómo identificar diferentes formaciones de nubes, cómo encontrar la Venus incluso en la contaminación lumínica de la ciudad. Le mostró que el asombro no requería riqueza, que la alegría podía ser fabricada de nada más que atención e imaginación. Su actividad favorita era practicar artes marciales, mientras Roberto observaba, ocasionalmente ofreciendo sugerencias, pero mayormente maravillándose de su habilidad natural y dedicación absoluta. Graciela le enseñó a Roberto cómo cocinar comidas simples, cómo encontrar satisfacción en tareas que servían a otros en lugar de enriquecerse a sí mismo. Compartió historias de su propio viaje desde Michoacán, los sueños que había llevado a través de fronteras y los compromisos que había hecho para construir una vida segura para sus hijas. Su resistencia lo impresionó más que cualquier estrategia de negocios que hubiera estudiado. Su habilidad de crear abundancia de la escasez le parecía más milagrosa que cualquier rendimiento de mercado que hubiera logrado. Pero más importante, tanto Graciela como Liliana le enseñaron a Roberto cómo estar presente en su propia vida, cómo experimentar momentos completamente en lugar de tratar el tiempo como otra mercancía para ser manejada eficientemente. Le mostraron que las relaciones eran inversiones que pagaban dividendos en felicidad en lugar de pesos, que los activos más valiosos no podían ser cuantificados en ningún análisis de portafolio. El cambio en Roberto era visible para todos los que lo conocían. Su asistente notó que sonreía más a menudo durante reuniones de negocios, que parecía menos impulsado por la necesidad compulsiva de adquirir y controlar. Sus asesores financieros observaron que estaba diversificando sus inversiones en nuevas direcciones, financiando programas educativos, apoyando centros comunitarios, explorando oportunidades filantrópicas que se alineaban con sus valores evolutivos en lugar de meramente optimizando ventajas fiscales. Más significativamente, Roberto comenzó a dormir toda la noche sin medicación, despertando refrescado y ansioso por ver qué podría traer cada día. Los relojes parados en su penthouse, todos mantenían tiempo exacto ahora, marcando horas llenas de propósito en lugar de mera duración. Su apetito regresó, no solo por comida, sino por la vida misma, por experiencias que nutrieran su alma junto con su cuerpo. Sin embargo, debajo de esta felicidad creciente, una corriente de ansiedad corría como un río subterráneo. Roberto no podía sacudirse el miedo de que esta alegría recién encontrada fuera temporal, que el destino pudiera arrebatársela tan súbitamente como había aparecido. Había sido rico suficientemente largo para saber que todo tenía un precio, que la felicidad era a menudo el lujo más caro de todos, pagadero en su totalidad cuando menos esperabas que llegara la cuenta. Sus temores resultaron proféticos. En una fría noche de diciembre, cuando el teléfono de Graciela sonó con noticias que amenazarían con destruir todo lo que habían construido juntos. Elena Martínez, el nombre que Liliana había llevado cuando Graciela la encontró, no era una niña abandonada, como los papeles de servicios sociales habían indicado. Era el centro de una investigación legal en curso, un caso de custodia que había sido suspendido pero nunca oficialmente resuelto, involucrando a un padre que había estado buscando a su hija perdida por 10 años. La llamada vino de un administrador de tribunal familiar, informándole a Graciela que evidencia recientemente descubierta sugería que Elena podría ser Sarah Albright, sujeta a una disputa de custodia que precedía su adopción. Si era cierto, significaría que todo el estatus legal de Liliana estaba en cuestión, que su vida con Graciela podría ser desafiada en corte por un padre biológico que nunca había dejado de buscar a su hija. Las manos de Graciela temblaron mientras le explicaba la situación a Roberto. Lo vio procesar las implicaciones con el análisis cuidadoso de alguien acostumbrado a evaluar escenarios legales complejos. Esta no era la reunión gozosa que todos habían estado esperando, sino una batalla legal potencial que podría destruir los lazos familiares que habían trabajado tan duro en crear. ¿Qué hacemos?, preguntó Graciela, el miedo haciendo su voz más pequeña que lo usual. Roberto miró a Liliana, quien estaba durmiendo pacíficamente en el sofá, inconsciente de que su mundo estaba a punto de ser sacudido por fuerzas más allá de su entendimiento o control. «Hacemos lo mejor para ella», dijo quietamente. «Lo que sea que eso pueda ser, sin importar lo que nos cueste personalmente».
Era una promesa que sería probada en maneras que ninguno de ellos podía imaginar, un compromiso de priorizar el bienestar de una niña sobre los deseos adultos, sin importar cuán dolorosas pudieran resultar las consecuencias. Los procedimientos legales que siguieron se movieron con lentitud glacial, cada audiencia y deposición agregando capas de complejidad a lo que debería haber sido una pregunta simple de identidad y custodia. Las pruebas de ADN confirmaron lo que sus corazones ya habían sabido. Liliana era efectivamente Sara, la hija biológica de Roberto, separada de él por un sistema legal que había priorizado el procedimiento sobre la conexión humana, la burocracia sobre el amor. Pero 10 años de separación habían creado lazos e identidades que no podían ser disueltos por resultados de laboratorio. Liliana conocía a Graciela como su madre, doctores como su vecindario, español como su primer idioma, pobreza como su realidad. La familia Martínez representaba todo lo que entendía sobre seguridad, amor y pertenencia. La perspectiva de ser desarraigada de esta estabilidad, sin importar la verdad biológica, la llenó de ansiedad que trató de ocultar de los adultos que estaban peleando para protegerla. Roberto se encontró en la posición imposible de haber encontrado a su hija solo para arriesgarse a perderla otra vez, esta vez al mismo sistema legal que se la había quitado originalmente. Su riqueza, que había fallado en proteger a Sara una década antes, parecía igualmente impotente ahora para navegar el paisaje emocional complejo de una niña que llevaba su ADN, pero llamaba madre a otra mujer. Graciela se preparó para la posibilidad de perder a la hija que había criado desde que era pequeña, la niña que había sanado su propio corazón después de años de soledad y lucha. Su amor por Liliana no era menos real por ser legalmente vulnerable, no menos profundo por carecer de fundación biológica. Había cambiado pañales, cuidado fiebres, celebrado cumpleaños, proporcionado consuelo durante pesadillas, los actos diarios de paternidad que creaban lazos familiares más profundos que la genética. El tribunal designó psicólogos infantiles para evaluar el estado emocional de Liliana, trabajadores sociales para evaluar su situación de vida, abogados defensores para representar sus intereses separados de las reclamaciones competidoras de los adultos que la amaban. Cada profesional trajo su propia experiencia y limitaciones a una situación que desafiaba protocolos estándares, un caso de estudio en cómo la intersección de ley, amor y pérdida podía crear problemas para los cuales no existía precedente. A través de todo esto, Liliana mostró resistencia y sabiduría notables, pareciendo entender que los adultos en su vida estaban luchando con fuerzas más grandes que sus deseos individuales. Continuó practicando artes marciales en el parque, encontrando paz en la rutina y disciplina física, mientras todo lo demás en su mundo se movía como arena bajo sus pies. Su entrenamiento se volvió meditativo, una oración en movimiento por estabilidad en medio del caos. Roberto observó a su hija recién descubierta navegar esta crisis con orgullo y dolor entrelazados. Aquí estaba evidencia de la fuerza y gracia que había heredado de él combinada con la sabiduría práctica que Graciela le había enseñado. Liliana se estaba convirtiendo en alguien extraordinario, una niña que podía tender puentes entre mundos, que poseía tanto conexión biológica al privilegio como entendimiento ganado de la lucha. El punto de inflexión llegó durante una audiencia en corte a finales de enero, cuando se le pidió a Liliana que expresara sus propias preferencias sobre arreglos de custodia. El juez, esperando la típica confusión infantil de una niña desgarrada entre lealtades competidoras, en lugar de eso, escuchó testimonio que asombró a todos los presentes con su claridad y compasión. «Amo a mi mamá Graciela», dijo Liliana, mirando directamente al juez with compostura firme. «Ella me salvó cuando era pequeña y tenía miedo. Me enseñó cómo ser valiente y buena y fuerte. Es mi madre en todas las maneras que importan, y nunca quiero ser separada de ella». El tribunal contuvo la respiración, esperando que rechazara a Roberto completamente. En lugar de eso, se volteó para enfrentarlo con ojos llenos de reconocimiento y afecto. «Y amo a mi papá Roberto también. Es el padre con el que soñaba antes de saber que era real. Está solo y triste, pero es bueno por dentro, y necesita a alguien que lo ayude a recordar cómo ser feliz. Quiero amar a los dos, porque eso es lo que hacen las familias.
Se aman el uno al otro incluso cuando es complicado. Sus palabras cortaron a través de meses de maniobras legales con la verdad simple de que el amor no sigue límites jurisdiccionales, que las familias pueden ser creadas a través de elección además de biología, que los niños a menudo entienden las matemáticas emocionales mejor que los adultos que claman protegerlos. Lo que siguió no fue un arreglo de custodia tradicional, sino algo sin precedente. Un acuerdo colaborativo que reconocía tanto el papel de Graciela como la madre primaria de Liliana, como los derechos de Roberto, como su padre biológico. En lugar de elegir entre mundos, Liliana habitaría ambos, pasando tiempo en el penthouse y el departamento modesto, aprendiendo a navegar privilegio y pobreza con gracia igual. Roberto usó sus recursos no para reclamar propiedad de su hija, sino para apoyar a la familia que la había nutrido a través de sus años formativos. Estableció fideicomisos tanto para Liliana como para Graciela, asegurando seguridad financiera sin crear dependencia. Contrató a los mejores abogados para hacer la guardianía de Graciela legalmente inquebrantable, protegiendo el vínculo que habían creado a través de años de amor y cuidado diarios. Más importante, comenzó a aprender cómo ser padre de una niña que ya tenía madre, cómo agregar a la vida de Liliana sin restar de sus relaciones establecidas. Requería humildad que nunca había aprendido en escuela de negocios, paciencia que no podía ser comprada con dinero, sabiduría que venía solo a través de rendirse a fuerzas más grandes que la voluntad individual. El proceso de construir esta estructura familiar sin precedente tomó meses de negociación cuidadosa, excavación emocional y construcción de confianza mutua. Graciela tuvo que superar años de instintos protectores que veían a hombres ricos como amenazas al bienestar de su hija. Roberto tuvo que rendir su necesidad de por vida de control, aceptando que amar significaba compartir en lugar de poseer. Liliana tuvo que convertirse en puente entre mundos, traduciendo entre diferentes lenguajes de afecto y pertenencia. Pero algo hermoso emergió de este arreglo complejo, una familia que era más fuerte por ser voluntaria, lazos que eran más profundos por ser elegidos, en lugar de meramente heredados. Graciela descubrió que compartir el amor de Liliana no disminuía su importancia como madre, sino que expandía la capacidad de la niña para la alegría. Roberto aprendió que ser padre significaba servir a la felicidad de su hija, en lugar de reclamar propiedad de su futuro. La primavera llegó temprano ese año, y con ella vino una sensación de renovación que tocó cada aspecto de sus vidas interconectadas. El penthouse de Roberto, una vez museo de aislamiento y dolor, comenzó a recibir visitas regulares de una niña de 9 años que trajo risa a habitaciones que habían olvidado cómo hacer eco con felicidad. Sus muebles caros adquirieron manchas de jugo y marcas de crayón, evidencia de vida siendo vivida en lugar de meramente mostrada. Graciela encontró sus ansiedades financieras aliviándose por primera vez en años, no porque se hubiera vuelto dependiente de la riqueza de Roberto, sino porque finalmente tenía un compañero en la enorme tarea de criar a una niña con dones especiales y necesidades complejas. La carga de paternidad soltera, que había llevado con independencia feroz por tanto tiempo, finalmente podía ser compartida con alguien que amaba a Liliana tanto como ella. Más notablemente, Liliana floreció en maneras que ningún adulto podría haber imaginado. Tener 2 padres comprometidos, 2 perspectivas diferentes sobre la vida, 2 formas distintas pero complementarias de amor, parecía desbloquear potencial que había sido limitado por las limitaciones de cualquier ambiente único. Su entrenamiento de artes marciales mejoró dramáticamente cuando Roberto contrató instructores profesionales para complementar lo que había aprendido por su cuenta. Su rendimiento académico se disparó cuando la sabiduría práctica de Graciela se combinó con los recursos educacionales de Roberto. Pero tal vez más importante, Liliana retuvo las cualidades esenciales que la habían hecho extraordinaria desde el principio: su compasión por otros, su instinto de ayudar a aquellos en necesidad, su habilidad de encontrar alegría en momentos simples sin importar las circunstancias circundantes. La prosperidad realzó estos rasgos en lugar de corromperlos. El privilegio se convirtió en plataforma para servicio en lugar de barrera para empatía.
Roberto descubrió que su riqueza finalmente tenía propósito más allá de acumulación. Su portafolio de inversiones se movió hacia compañías que se alineaban con sus valores evolutivos: energía renovable, tecnología educacional, investigación médica enfocada en la salud infantil. Su fundación caritativa, una vez estrategia fiscal, se convirtió en vehículo para cambio significativo en comunidades como aquella donde Graciela había criado a su hija. La transformación no fue completa de la noche a la mañana y no fue sin desafíos. Liliana a veces luchaba con las vastas diferencias entre sus dos hogares, sintiéndose atrapada entre lealtad a sus orígenes humildes y emoción sobre oportunidades recién encontradas. Roberto ocasionalmente revertía a viejos patrones de tratar de resolver problemas con dinero en lugar de paciencia. Graciela a veces se preocupaba de que estaba perdiendo a su hija a un mundo que no podía entender completamente o navegar. Pero estos dolores de crecimiento eran evidencia de cambio auténtico en lugar de ajuste superficial. Estaban construyendo algo que nunca había existido antes, una estructura familiar que honraba múltiples verdades simultáneamente, que reconocía el amor como recurso expandible en lugar de juego de suma cero, que demostraba cómo la sanación podía ocurrir a través de cada límite que parecía permanente. Para el final del verano, su familia no convencional había encontrado su ritmo. Los días de semana usualmente encontraban a Liliana con Graciela en Doctores, asistiendo a la escuela local, donde tenía amigos que la conocían como Elena Martínez, practicando artes marciales en el parque donde primero había encontrado a Roberto. Los fines de semana a menudo significaban tiempo en el penthouse, trabajando con tutores que la desafiaban intelectualmente, explorando museos y lugares culturales que expandían su entendimiento de las posibilidades del mundo. Pero los momentos más preciosos pasaban cuando los tres estaban juntos, cocinando cena en la pequeña cocina de Graciela, mientras Roberto contaba historias sobre sus viajes de negocios, caminando a lo largo del Zócalo, mientras Liliana señalaba formaciones de nubes que le recordaban diferentes animales, visitando el estudio de artes marciales donde ahora entrenaba con otros niños que habían superado circunstancias difíciles para encontrar fuerza en disciplina y apoyo mutuo. Estas experiencias compartidas crearon nuevas tradiciones familiares que no pertenecían a ninguna de sus historias separadas, sino que emergían de su compromiso colectivo de construir algo mejor de lo que cualquiera de ellos podría haber logrado solo. Estaban escribiendo una nueva definición de familia, una que priorizaba amor sobre ley, elección sobre casualidad, crecimiento sobre control. Los asociados comerciales de Roberto notaron el cambio en él, comentando sobre su juicio mejorado, su paciencia aumentada, su habilidad de ver consecuencias a largo plazo, en lugar de enfocarse únicamente en ganancias inmediatas. Sus estrategias de inversión se volvieron más sofisticadas, incorporando impacto social junto con retornos financieros. Su estilo de liderazgo evolucionó de autoritario a colaborativo, reflejando lecciones aprendidas en su vida personal sobre el poder de la toma de decisiones compartida. Graciela también se encontró creciendo en direcciones inesperadas. El aliento y apoyo financiero de Roberto le permitieron perseguir oportunidades educacionales que había diferido por años, completando su preparatoria y comenzando cursos universitarios en trabajo social. Su experiencia de primera mano navegando sistemas diseñados para ayudar familias en crisis, combinada con su estudio académico, la posicionó para convertirse en abogada para otros padres, enfrentando desafíos legales similares a lo que ella y Roberto habían superado. Más notablemente, Liliana parecía absorber las mejores cualidades de ambos padres mientras desarrollaba fortalezas que eran únicamente suyas. De Graciela, heredó sabiduría práctica, resistencia ante la adversidad y entendimiento de que la verdadera riqueza no podía medirse en pesos. De Roberto, ganó acceso a oportunidades educacionales, exposición a perspectivas diversas y recursos que le permitirían convertir su compasión natural en acción efectiva. Pero su don más grande era la habilidad de moverse entre mundos sin perder su ser esencial, permanecer fundada en relaciones auténticas sin importar el lujo circundante, usar privilegio como herramienta para servicio en lugar de separación.
Se convirtió en prueba viviente de que los niños podían trascender las limitaciones de sus circunstancias sin abandonar los valores que formaron su carácter. Las fiestas navideñas de ese año marcaron el primer aniversario de la formación de su familia no convencional. En lugar de celebrar en el penthouse de Roberto o el departamento de Graciela, eligieron pasar Nochebuena en el centro comunitario donde Liliana entrenaba, compartiendo una comida con otras familias que habían encontrado fuerza en apoyo mutuo y esfuerzo colectivo. Roberto, llevando un suéter simple en lugar de sus trajes caros usuales, observó a Liliana demostrar técnicas de artes marciales a niños menores que la miraban con la misma admiración que él sentía. Graciela, radiante con felicidad que había tomado años en emerger completamente, sirvió comida a familias que le recordaron su propio viaje de incertidumbre a estabilidad. Juntos, representaban algo que trascendía éxito o fracaso individual. Eran evidencia de que la sanación era posible, que el amor podía superar obstáculos legales, que las familias podían ser creadas a través de elección y sostenidas a través de compromiso. El programa esa noche incluyó testimonios de miembros comunitarios cuyas vidas habían sido cambiadas por programas financiados a través de la Fundación de Roberto y administrados a través de organizaciones que Graciela había ayudado a identificar. Niños hablaron sobre oportunidades educacionales que habían abierto nuevas posibilidades. Padres describieron programas de entrenamiento laboral que habían proporcionado estabilidad económica. Familias compartieron historias de sanación que había ocurrido a través de servicios diseñados para abordar causas raíz, en lugar de meramente manejar síntomas. Mientras Roberto escuchaba estos relatos, se dio cuenta de que su riqueza finalmente había encontrado su propósito. Por años había acumulado dinero como protección contra la pérdida, construyendo muros financieros para defenderse contra vulnerabilidad emocional. Pero ahora sus recursos servían como puentes, conectando la sanación de su familia con la restauración de comunidades enteras, convirtiendo redención privada en servicio público. La noche concluyó con Liliana, guiando a todos en un momento de reflexión silenciosa, su voz joven llevándose a través del cuarto lleno de adultos hacia gratitud y esperanza. Pensemos en personas que amamos, dijo, sus palabras llevando a través de generaciones y culturas con resonancia universal, y prometamos ayudarlas a ser felices, incluso cuando sea difícil, incluso cuando tengamos miedo, incluso cuando no sepamos qué va a pasar después. El silencio que siguió estaba lleno en lugar de vacío, embarazado con posibilidades en lugar de pesado con desesperación. En ese momento, Roberto sintió algo que había pensado perdido para siempre, la paz que viene de saber que tu vida tiene significado más allá de satisfacción personal, que tu existencia temporal en la tierra ha contribuido a mejoras permanentes en el almacén del mundo de amor y justicia. Mientras caminaban a casa a través de las calles cubiertas de nieve de la Ciudad de México, Liliana entre sus dos padres, cada uno sosteniendo una de sus manos, Roberto reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento. Un año atrás, había sido un hombre cuya riqueza no significaba nada porque su corazón estaba vacío. Esta noche era parte de algo más grande que éxito o fracaso individual. Una familia que probaba que la sanación era posible, que el amor era expandible y que los milagros aún ocurrían en los lugares más inesperados. La pulsera en la muñeca de Liliana atrapó la luz de los faroles de las calles mientras caminaban, su superficie plateada reflejando el brillo de la ciudad a su alrededor. Lo que había comenzado como símbolo de pérdida se había convertido en evidencia de recuperación, prueba de que algunas cosas verdaderamente son demasiado preciosas para ser perdidas permanentemente. El amor, había aprendido Roberto, era como energía. Podía cambiar de forma pero nunca ser destruido. Podía ser separado pero nunca eliminado. Podía ser enterrado pero nunca morir completamente. 3 años después, en una suave mañana de primavera que llevaba el aroma de lilas que florecían y café fresco de los vendedores de la calle abajo, Roberto Albright se sentó en el solarium renovado de su penthouse, viendo el sol salir sobre el Valle de México, mientras su hija de 12 años practicaba artes marciales en el jardín de la azotea que habían creado juntos. El espacio no guardaba parecido alguno
con el monumento estéril al aislamiento que una vez había sido. Plantas crecían por todas partes, no los especímenes exóticos caros que su decorador había sugerido originalmente, sino jardines útiles que Graciela y Liliana cuidaban juntas, cultivando vegetales y hierbas que terminaban en las comidas que compartían. El arte infantil cubría paredes que una vez habían mostrado solo abstracciones caras sin significado personal. El sonido de risa hacía eco regularmente a través de habitaciones que habían estado silenciosas demasiado tiempo. Liliana había crecido hasta convertirse en una joven mujer notable, sus habilidades naturales realzadas por oportunidades, pero no corrompidas por privilegio. Competía en torneos de artes marciales no por trofeos, sino para probar su disciplina y alentar a estudiantes menores que la veían como tanto instructora como inspiración. Su rendimiento académico reflejaba la inteligencia que había heredado, combinada con la ética de trabajo que Graciela había modelado a través de su infancia. Pero más importante, Liliana se había convertido en puente entre mundos, cómoda en salas de juntas de penthouse, discutiendo estrategias de fundación caritativa e igualmente en casa en centros comunitarios, organizando apoyo para familias enfrentando crisis. Hablaba español e inglés fluentemente, se movía fácilmente entre diferentes contextos culturales y demostraba diariamente que la riqueza podía realzar el carácter en lugar de corromperlo cuando era guiada por valores auténticos. Graciela había completado su licenciatura en trabajo social y ahora servía como directora de servicios familiares para la fundación que Roberto había reestructurado alrededor de su compromiso compartido de mantener familias juntas en lugar de meramente manejar las consecuencias de su separación. Sus perspectivas, ganadas a través de experiencia personal con tanto pobreza, como los sistemas legales diseñados para ayudar familias en crisis, informaban políticas que abordaban causas raíz en lugar de meramente tratar síntomas. La estructura familiar no convencional que habían creado se había convertido en modelo estudiado por trabajadores sociales y tribunales familiares a través del país. Su éxito demostró que las disputas de custodia podían ser resueltas a través de colaboración en lugar de conquista, que el bienestar infantil era mejor servido expandiendo sus redes de apoyo en lugar de elección forzada entre lealtades competidoras. La transformación de Roberto era evidente en cada aspecto de su vida. Su portafolio comercial había evolucionado de maximización pura de ganancias a inversión de impacto, generando retornos competitivos mientras contribuía a soluciones para personas sin hogar, desigualdad educacional y estabilidad familiar. Su estilo de liderazgo había cambiado de autoritario a colaborativo, reflejando lecciones aprendidas sobre el poder de toma de decisiones compartida y respeto mutuo. Pero tal vez, más notablemente, Roberto había aprendido a medir el éxito diferentemente. Su riqueza continuó creciendo. Sus inversiones consistentemente superaron promedios del mercado. Su perspicacia comercial se mantuvo aguda y productiva. Pero estos marcadores externos de logro se sintieron menos importantes que indicadores internos de salud. Su habilidad de dormir pacíficamente sin medicación, su apetito por placeres simples como comidas compartidas y conversaciones vespertinas, su capacidad de experimentar alegría en momentos que no costaban nada más que atención. Los relojes parados que una vez habían simbolizado su parálisis emocional ahora mantenían tiempo perfecto, marcando horas llenas de propósito y conexión. Las ventanas selladas habían sido reemplazadas con unas que se abrían fácilmente, permitiendo que el clima cambiante de la Ciudad de México fluyera a través de espacios que daban la bienvenida a la impredecibilidad como evidencia de vida siendo vivida completamente. Las sillas vacías habían sido acompañadas por muebles a escala para niños, materiales de arte, instrumentos musicales, y todo el caos cómodo que viene con un hogar diseñado para vivir en lugar de exhibir. Esa mañana, mientras Roberto observaba a Liliana moverse a través de su rutina de entrenamiento, con la gracia fluida que había capturado por primera vez su atención 3 años antes, reflexionó sobre el camino que los había llevado a este momento. El viaje había requerido que rindiera control, que confiara en fuerzas más grandes que la voluntad individual, que aceptara
que algunas inversiones pagaban dividendos en felicidad en lugar de dinero. Su teléfono zumbó con los sonidos familiares de notificaciones de apertura de mercado, actualizaciones de precios de criptomonedas, reportes de rendimiento de portafolio, la sinfonía digital de manejo de riqueza que una vez había proporcionado su única fuente de satisfacción. Pero ahora estas señales parecían música de fondo en lugar de la melodía primaria de su existencia. El primer plano estaba ocupado por preocupaciones más inmediatas. La próxima competencia de artes marciales de Liliana, la presentación de Graciela al cabildo de la ciudad sobre servicios de apoyo familiar, la reunión de la Junta de la Fundación, donde revisarían aplicaciones de organizaciones comunitarias buscando financiamiento para programas innovadores. Un toque en la puerta interrumpió su meditación matutina. Graciela entró llevando café y los reportes más recientes de programas financiados a través de su fundación, historias de familias estabilizadas, niños educados, comunidades fortalecidas a través de recursos desplegados con precisión y cuidado. Habían aprendido a usar las habilidades comerciales de Roberto y recursos financieros al servicio del entendimiento de Graciela, de lo que las familias realmente necesitaban para prosperar en lugar de meramente sobrevivir. La familia Martínez quiere agradecerte otra vez, dijo Graciela, acomodándose en la silla junto a él y compartiendo el periódico matutino. Su hija menor recibió la beca para escuela de medicina. Va a especializarse en pediatría, trabajando en clínicas comunitarias. Roberto sonrió recordando a la niña de la que estaban hablando, una adolescente cuya excelencia académica casi había sido descarrilada por la crisis financiera de su familia, hasta que la intervención de su fundación proporcionó estabilidad y oportunidad. Era una de docenas de historias de éxito que probaban que su enfoque estaba funcionando, que la sanación podía ondear hacia afuera de familias individuales a comunidades enteras. Son noticias maravillosas, respondió Roberto, significándolo completamente. Pero el verdadero crédito pertenece a sus padres y su propio trabajo duro. Solo removimos algunos de los obstáculos que estaban previniendo que su potencial floreciera. Esta era la perspectiva que Roberto había ganado a través de 3 años de aprender cómo ser útil en lugar de meramente rico. Su dinero podía crear oportunidades, pero no podía generar carácter. Sus recursos podían remover barreras, pero no podían proporcionar motivación. Sus inversiones podían financiar programas, pero no podían sanar relaciones o inspirar crecimiento personal. Las lecciones más valiosas habían venido de ver a Graciela y Liliana navegar desafíos con gracia y determinación, transformando obstáculos en oportunidades para crecimiento en lugar de excusas para rendirse. Su resistencia le había enseñado que la riqueza era más poderosa cuando se usaba para amplificar fortalezas existentes en lugar de intentar sustituir dinero por carácter, recursos por relaciones o lujo por amor. Liliana terminó su rutina matutina y se unió a ellos para desayunar, su presencia inmediatamente iluminando la atmósfera de maneras que ningún diseñador de interiores podía lograr. A los 12 años, poseía el tipo de sabiduría integrada que viene de haber experimentado tanto lucha como abundancia, entendiendo su relación apropiada entre sí y con las preguntas más grandes de significado y propósito que cada vida debe responder. «Papá», dijo, usando la mezcla de idiomas que se había vuelto natural en su hogar trilingüe, «he estado pensando sobre la presentación que vamos a dar a la Escuela de Negocios la próxima semana. Quiero hablar de algo más que solo nuestra historia familiar. Quiero ayudarlos a entender que el dinero no es matemáticas, es música». Roberto la miró con la mezcla de orgullo y curiosidad que se había convertido en su expresión por defecto cuando Liliana compartía sus perspectivas. «¿Qué quieres decir con eso?» «Las matemáticas tienen respuestas correctas e incorrectas», explicó Liliana, untando mantequilla en pan tostado con el mismo enfoque que traía al entrenamiento de artes marciales. «Pero la música tiene armonía y ritmo y melodía que todos trabajan juntos para crear algo hermoso. El dinero puede ser matemático, solo sumar y restar y maximizar retornos, pero cuando se usa como música, crea armonía entre personas, ritmo en comunidades, melodías de esperanza que siguen sonando incluso después de que la canción termine». Graciela y Roberto
Intercambiaron miradas a través de la mesa del desayuno, reconociendo una vez más que su hija poseía un tipo de inteligencia que trascendía educación convencional. Sus metáforas emergían de entendimiento profundo en lugar de juegos de palabras inteligentes, perspectivas que reflejaban sabiduría genuina, ganada a través de experiencia, en lugar de teorías aprendidas de libros de texto. Esa es exactamente la manera correcta de pensar sobre eso, dijo Roberto. Y exactamente el mensaje correcto para que esos estudiantes de negocios escuchen. Se graduarán sabiendo cómo hacer que el dinero se multiplique, pero podrían nunca aprender cómo hacerlo cantar. La conversación fue interrumpida por una llamada de uno de sus directores de programa, reportando éxito de un proyecto piloto que habían financiado en Guadalajara, un centro comunitario que proporcionaba programación después de clases combinada con servicios de apoyo familiar, diseñado alrededor de los mismos principios que habían guiado su propio proceso de sanación. Los resultados tempranos sugerían que su modelo podía ser escalado y adaptado a otras ciudades, otras familias enfrentando desafíos similares alrededor de disputas de custodia, inestabilidad económica y desplazamiento cultural. Mientras Roberto escuchaba el reporte, se dio cuenta de cuánto había evolucionado su entendimiento del éxito. 3 años atrás, una llamada como esta no habría significado nada para él, solo otro gasto caritativo sin retorno significativo sobre la inversión. Ahora representaba validación de todo su enfoque, evidencia de que la sanación podía ondear hacia afuera de familias individuales para transformar comunidades enteras. Después de que terminó la llamada, los 3 pasaron la mañana revisando negocios de la fundación, planeando próximos viajes para visitar programas que financiaban, discutiendo aplicaciones de nuevas organizaciones, buscando apoyo. Era trabajo que involucró las habilidades analíticas de Roberto mientras servía al compromiso de Graciela con justicia social y reflejaba el instinto de Liliana para identificar soluciones que abordaran causas raíz en lugar de meramente manejar síntomas. La tarde los encontró en el estudio de artes marciales de Liliana, donde enseñaba clases para niños menores, mientras Graciela proporcionaba servicios de apoyo familiar para padres enfrentando varias crisis, pérdida de empleo, inestabilidad de vivienda, desafíos legales, emergencias médicas. Roberto a menudo se unía a estas sesiones, contribuyendo recursos financieros, pero más importante, prestando su experiencia comercial para ayudar a padres a desarrollar enfoques estratégicos para superar obstáculos aparentemente abrumadores. Viendo a Liliana trabajar con niños que le recordaron las luchas tempranas de su propia hija, Roberto se maravillaba de su habilidad de enseñanza. Había aprendido a traducir principios complejos de artes marciales en lecciones simples sobre equilibrio, enfoque, perseverancia y respeto. Más importante, demostraba a través de su propio ejemplo que las circunstancias no determinaban carácter, que la fuerza podía emerger de vulnerabilidad, que el liderazgo significaba servicio en lugar de dominancia. Los niños la adoraban no porque fuera rica o privilegiada, sino porque entendía sus luchas y se negaba a hablarles con condescendencia u ofrecer promesas falsas sobre soluciones fáciles. Su autenticidad creaba confianza, su competencia inspiraba confianza, su compasión proporcionaba esperanza de que sus dificultades actuales fueran temporales en lugar de condiciones permanentes. Estas sesiones de enseñanza se habían convertido en la parte favorita de Roberto de cada semana, oportunidades de presenciar los dones de su hija siendo desplegados al servicio de otros, mientras veía a Graciela proporcionar el tipo de apoyo familiar que había estabilizado su propio hogar no convencional. El estudio se había convertido en laboratorio para probar enfoques que podían ser documentados, refinados y replicados en otras comunidades. Mientras el día se desvanecía hacia la noche, los 3 caminaron a casa a través del parque de Chapultepec, pasando por el lugar donde Roberto y Liliana se habían encontrado por primera vez. El sitio tenía significado especial para todos ellos, el lugar donde sus caminos separados se habían intersectado, donde la sanación había comenzado, donde habían empezado a construir algo que trascendía éxito o fracaso individual. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido ese día?, preguntó Liliana,
enlazando brazos con ambos padres mientras caminaban a través del atardecer que se acercaba. «Trato de no pensar en eso», respondió Graciela. «Me hace sentir demasiado agradecida por lo que tenemos para preocuparme por lo que podríamos haber perdido». Roberto asintió en acuerdo, aunque privadamente a veces sí se preguntaba sobre líneas de tiempo alternativas donde su aislamiento emocional había continuado, donde Liliana había crecido sin las oportunidades que sus recursos habían proporcionado, donde Graciela había permanecido atrapada en ansiedad financiera y maternidad soltera. Estos escenarios contrafácticos lo asustaban más que cualquier volatilidad de mercado o riesgo comercial que hubiera enfrentado. «Pienso en ello a veces», admitió, «y lo que me doy cuenta es que todos estábamos esperándonos el uno al otro sin saberlo. Estabas aprendiendo la fuerza y sabiduría que necesitarías para enseñarme cómo ser padre otra vez. Graciela estaba desarrollando la perspectiva y resistencia que nos ayudaría a construir algo completamente nuevo. Yo estaba acumulando recursos que solo importarían cuando finalmente encontrara la manera correcta de usarlos». Se detuvieron en el lugar exacto donde Liliana había defendido a Roberto del intento de robo, donde la pulsera de plata había capturado por primera vez su atención, donde su viaje hacia convertirse en familia había comenzado. El parque se veía diferente ahora, no porque algo físico hubiera cambiado, sino porque lo veían a través de ojos transformados por amor y experiencia compartida. «Quiero decirles algo», dijo Roberto, su voz llevando el peso de honestidad completa. «Antes de conocerlas, medía mi vida por cuánto dinero podía hacer, cuántos negocios podía cerrar, cuánto control podía ejercer sobre circunstancias de las que tenía miedo que me lastimaran otra vez. Pero ahora entiendo que lo único que vale la pena medir es cuánto amor podemos dar y recibir, cuánta sanación podemos crear, cuánta esperanza podemos generar en el mundo». Liliana apretó su mano más fuerte. «Y ahora sabes que el amor se multiplica en lugar de dividirse, que la sanación se extiende en lugar de quedarse en un lugar, que la esperanza es la inversión más valiosa que cualquiera puede hacer». Mientras continuaron caminando hacia casa, Roberto reflexionó sobre el viaje que le había enseñado la diferencia entre ser rico y ser próspero. Rico significaba tener dinero, próspero significaba tener significado. Rico significaba acumular activos, próspero significaba amplificar relaciones. Rico significaba proteger lo que poseías. Próspero significaba compartir lo que te habían dado la mayordomía. La pulsera en la muñeca de Liliana atrapó la luz de los faroles de las calles, su superficie plateada reflejando no solo iluminación, sino el amor que había guiado su viaje de una familia a otra y de vuelta otra vez. Lo que había comenzado como símbolo de pérdida se había convertido en evidencia de recuperación, prueba de que algunos lazos son más fuertes que documentos legales, algunas conexiones más profundas que herencia biológica, alguna sanación más poderosa que cualquier fuerza que intente dividir lo que pertenece junto. Esa noche, mientras los tres se sentaron juntos en el penthouse transformado de Roberto, ya no museo de aislamiento, sino hogar lleno de risa, música, conversación y esperanza, sintió la paz que viene de saber que su vida había encontrado su propósito apropiado. Su riqueza tenía significado porque servía al amor. Su éxito tenía significancia porque generaba sanación. Su futuro tenía promesa porque era compartido con personas que entendían que las mejores inversiones pagaban dividendos en felicidad en lugar de dinero. Los relojes parados que una vez habían simbolizado su parálisis emocional ahora mantenían tiempo perfecto, marcando momentos llenos de conexión y alegría. Las ventanas selladas se abrían fácilmente para dejar entrar el clima cambiante de la Ciudad de México, dando la bienvenida a impredecibilidad como evidencia de vida siendo vivida completamente. Las sillas vacías habían sido reemplazadas por espacios diseñados para familia, llenos del caos cómodo que viene cuando los hogares priorizan vivir sobre exhibir. Mientras Roberto arropaba a Liliana esa noche, ella hizo la pregunta que se había convertido en su ritual vespertino. «Papá, ¿qué aprendiste hoy?» «Aprendí», dijo Roberto, acomodándose en la silla junto a su cama, «que las mejores historias no tienen finales, tienen comienzos que siguen empezando otra vez. La historia de nuestra familia no está terminada.
solo está llegando a la parte buena donde ayudamos a otras familias a escribir sus propias historias. Liliana sonrió con la satisfacción de alguien cuyas esperanzas más profundas habían sido confirmadas por experiencia diaria. Y mañana podemos ayudar a más personas a aprender que el amor es la única moneda que aumenta cuando la gastas. Después de que Liliana se durmió, Roberto y Graciela se sentaron juntos en la sala de estar, revisando los eventos del día y planeando las actividades de mañana. Su conversación fluyó fácilmente entre preocupaciones prácticas y reflexiones más profundas, entre decisiones inmediatas y sueños a largo plazo, entre satisfacción personal y servicio público. ¿Crees que entiende cuán especial es?, preguntó Graciela, viendo a Liliana a través de la puerta abierta de la recámara. Creo que entiende que todos son especiales a su manera, respondió Roberto, y que ser especial solo es significativo cuando se comparte con otros, cuando se usa para ayudar a las personas a descubrir sus propios dones y desarrollar su propio potencial. Se sentaron en silencio cómodo por varios minutos, escuchando los sonidos de la ciudad más allá de sus ventanas, tráfico, sirenas, voces, música, toda la sinfonía de vida urbana que una vez se había sentido como ruido, pero ahora parecía como conexión. La Ciudad de México se había convertido en hogar para todos ellos, en maneras que trascendían geografía, representando no solo un lugar donde vivían, sino una comunidad que servían, no solo una ubicación, sino un compromiso de ayudar a que la sanación se ondee hacia afuera de familias individuales a barrios enteros. Roberto, dijo Graciela quietamente, necesito que sepas algo. Hace 3 años, cuando todo esto empezó, estaba preparada para pelear contigo por el bien de Liliana. Pensé que la gente rica solo tomaba cosas de familias como la mía, pero me mostraste que la riqueza podía ser usada para proteger lo que las familias necesitaban en lugar de amenazar lo que habían construido. Me ayudaste a entender que la abundancia podía fortalecer relaciones en lugar de corromperlas. Roberto sintió lágrimas reuniéndose en sus ojos, no las lágrimas amargas de pérdida que habían definido tanto de su vida adulta, sino la humedad gentil que viene con gratitud demasiado grande para palabras. Y tú me enseñaste que dinero sin amor son solo números en estados financieros, que éxito sin conexión es solo soledad elaborada, que sanación requiere rendirse en lugar de control. Mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Roberto reflexionó sobre todas las maneras en que su familia no convencional había desafiado y transformado su entendimiento de riqueza, éxito, propósito y significado. Su portafolio comercial continuaba generando retornos impresionantes. Sus inversiones inmobiliarias se apreciaban firmemente. Sus tenencias de criptomonedas fluctuaban con dinámicas del mercado digital. Pero estos marcadores externos de salud financiera se sentían menos importantes que indicadores internos de prosperidad espiritual. Su habilidad de dormir pacíficamente, su apetito por placeres simples, su capacidad para alegría en momentos que no costaban nada más que atención. La fundación que habían construido juntos estaba expandiendo su alcance, financiando programas en 12 ciudades, apoyando investigación en intervenciones de estabilidad familiar, abogando por cambios de política que mantendrían familias juntas en lugar de manejar las consecuencias de su separación. Su modelo estaba siendo estudiado por trabajadores sociales y tribunales familiares, su enfoque documentado y refinado para replicación en otras comunidades. Pero tal vez más importante, habían probado a sí mismos y a otros que la sanación era posible a través de cada límite que parecía permanente, entre rico y pobre, entre familia biológica y elegida, entre éxito individual y servicio comunitario, entre trauma pasado y esperanza futura. Mientras Roberto se preparaba para dormir esa noche, miró a través del skyline de la Ciudad de México y susurró una oración de gratitud por el viaje que lo había traído a este momento. 3 años atrás, había sido un hombre cuya riqueza no significaba nada porque su corazón estaba vacío. Esta noche era parte de algo más grande que logro individual, una familia que probaba que el amor podía superar obstáculos legales, que la sanación podía ondear hacia afuera para transformar comunidades,
y que los milagros aún ocurrían en los lugares más inesperados. La pulsera de plata que había comenzado su historia descansaba en la mesita de noche de Liliana, atrapando luz de luna a través de ventanas que se abrían fácilmente para dejar entrar el clima cambiante de la ciudad. Lo que había comenzado como símbolo de pérdida se había convertido en evidencia de recuperación, prueba de que algunas conexiones son más fuertes que circunstancias, algunos lazos más profundos que biología, alguna sanación más poderosa que cualquier fuerza que intente dividir lo que pertenece junto. ¿Y tú, alguna vez has encontrado a alguien pequeño que cambió tu vida de maneras inmensurables? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. A veces las transformaciones más profundas vienen a través de las manos más pequeñas, las voces más gentiles, los corazones más inocentes, que de alguna manera llevan sabiduría antigua sobre lo que realmente importa en este viaje breve y hermoso que llamamos vida. Si esta historia tocó algo profundo dentro de tu alma, si te recordó que los milagros aún caminan entre nosotros, calzando los zapatos más pequeños, por favor, deja un like y suscríbete. Comparte este mensaje con alguien que necesite creer otra vez que la sanación es posible, que el amor conquista el miedo, que las familias pueden ser creadas a través de elección y sostenidas a través de compromiso, porque en algún lugar esta noche, en ciudades a través de México y alrededor del mundo, hay corazones ricos que han olvidado cómo sentir, almas solitarias rodeadas de lujo pero muriendo de hambre por conexión, personas exitosas que han perdido su camino hacia el significado. Y en algún otro lugar hay voces pequeñas llevando grandes sueños, corazones jóvenes llenos de sabiduría, niños que entienden que el amor es la única moneda que aumenta cuando la gastas, que sus caminos se crucen cuando el momento sea perfecto, cuando la sanación esté lista para comenzar, cuando la esperanza esté preparada para florecer en lugares donde parecía imposible crecer. Y que todos recordemos que las inversiones más valiosas pagan dividendos en felicidad en lugar de dinero, que la verdadera riqueza se mide en relaciones en lugar de activos, y que las mejores historias no tienen finales, tienen comienzos que siguen empezando otra vez, extendiendo sanación y esperanza, donde sea que el amor sea lo suficientemente valiente para intentar otra vez.